palabras que guían o palabras que ordenan. ¿Cómo comunicarse con tu equipo? Ese es el tema del episodio de hoy. Bienvenidas nuevamente a Conversaciones Ellas Líderes con Claudia Álvarez, con Natalia Justiniano. Gracias nuevamente por estar con nosotras compartiendo con las amigas de este podcast. Complicado el tema de la comunicación, fácil, bonito. ¿Qué opinan de la comunicación? La comunicación, una herramienta a través de la cual se ejerce el liderazgo. Natalia. Parecería que es algo fácil, ¿cierto? Porque en realidad todo el tiempo estamos comunicando, pero la verdad que cuando nos empezamos a analizar un poquito más, sí comunicamos permanentemente porque es algo que tenemos que hacer, pero la realidad es que no siempre somos buenos comunicadores. Entonces, creo que es un tema complicado, pero muy desafiante para todas las personas, pero obviamente quienes estamos en el cargo de liderazgo mucho más, porque en una mala comunicación hay desarrollo malo de tareas y de relaciones, entonces creo que va a estar interesante hoy. Claudia. Coincido. Nosotros cuando comunicamos en el día a día, no es solo el lenguaje verbal. Si bien el tema es palabra, nuestras expresiones, nuestra mirada, nuestro lenguaje corporal, hay que ver si no estamos teniendo alguna incoherencia, si es que nuestra postura no está dando alguna información contraria a lo que estamos diciendo. Entonces sí se vuelve desafiante. En el día a día comunicamos, pero hay que ver si lo hacemos correctamente. Bien, Natalia, quiero preguntarte, ¿a cuántas personas lideras en el equipo de trabajo? Yo tengo a mi cargo unas 30 personas en mi equipo global. ¿Ya? ¿Y Claudia? Directamente son 7 personas. El lugar en el que yo trabajo son más o menos unas 30 personas. Bien, ¿cuál es la diferencia de guiar y ordenar? Hablando de comunicación, y por eso es que les acabo de hacer también la pregunta de a cuántas personas lideran en sus equipos. El tema de ordenar para mí me suena a una comunicación tal vez mucho más agresiva, ¿no? Más tajante, más puntual, sin mucha empatía, sin mucho tacto. Y el tema de guiar a mí me suena a inspiración, ¿no? A movilizar y todo lo que veníamos hablando en el podcast anterior de influenciar. Para mí está ahí la diferencia. El problema es que muchas veces como líderes no nos damos cuenta que deseamos guiar, pero estamos ordenando y ahí es donde tendríamos que buscar el equilibrio. ¿Qué tipo de comunicación, Claudia, consideras que es la que mantenés con tu equipo? Tu comunicación tiene que ser abierta, es decir, tiene que ser lo más transparente posible, tiene que ser lo más clara y lo más puntual posible. La información tiene que bajar. Algo que es muy importante cuando uno trabaja en equipo es que si bien esto va en cadena, la información tiene que bajar lo más transparente posible. Muchas veces hay susceptibilidad, especialmente en el tema del liderazgo, no le bajo tal información porque capaz esta persona a la larga puede hacer exactamente lo mismo que yo y se vuelve egoísta, se vuelve algo que traba a tu equipo para poder crecer. Entonces, cuando la comunicación que tenés es clara, es transparente, es precisa, te dice de manera puntual lo que vos estás diciendo, lo que estás proyectando, tu equipo puede comprender, puede crecer, puede captar las ideas que le estás dando y al mismo tiempo puede aportar. Cuando hablamos de comunicación, si bien hay una acción de informar, también tenemos que estar perceptivos, ¿no es cierto?, a poder recibir alguna retroalimentación de parte del equipo para que esto crezca. Recordemos que hay 3 estilos de comunicación: sí. La comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. Lo ideal es llegar a ese tipo de comunicación, ¿no? Pero obviamente dentro de nuestro trabajo, en nuestro lugar de trabajo, con nuestro equipo, muchas veces hay estos estilos de comunicación. No probablemente de nosotros hacia ellos, tal vez de nuestro jefe, porque, tenemos jefes también. Sin embargo, cuando nos topamos con una comunicación agresiva, alguien que viene a decirnos algo de manera agresiva, o tal vez el jefe que viene a pedirnos algo de manera agresiva, o el colaborador también que puede venir a decirnos algo de manera agresiva. ¿Qué hace Natalia en ese caso? Debo decir que naturalmente a mí me sale la comunicación agresiva. No porque sea agresiva, ni molesta, ni esté enojada, porque la realidad es que el tipo de comunicación o el estilo de comunicación que vos manejas tiene que ver con el perfil que vos tenés. Entonces, naturalmente, porque tenemos, digamos, una materia prima natural en nosotros, una persona que tiene un perfil de hacedor, que es mi caso, naturalmente te sale
la comunicación agresiva. Ahora, cuando estamos hablando de comunicación agresiva, no es que yo te estoy gritoneando, que te estoy mirando, digamos, de una manera que estoy enojada. Simplemente a veces tiene que ver con la forma, tiene que ver con el tono, tiene que ver con decirlo, digamos, sin mucho tacto. Pero sí me he topado, yo en mi caso trato de desarrollarlo, ¿no? A mí me cuesta demasiado. Es más, muchas veces me ha tocado, debo decir que como a mí naturalmente yo soy bastante directa porque me gusta que me digan las cosas también de manera directa. Muchas veces que me ha tocado trabajo en equipo o reuniones de equipo y ese momento donde vos tenés que motivar, impulsar, yo a veces salgo con dolor de cabeza de ahí. Porque como me estoy esforzando demasiado para cuidar mis palabras, para motivar, para inspirar, para empujarlos, que un líder le nace y lo puede tener, pero me cuesta mucho. Entonces, insisto, salgo de ese lugar, digamos, con dolor de cabeza porque estuve presionándome a mí misma en hacerlo mejor, que en realidad es lo ideal por si acaso. Pero naturalmente, obviamente, a mí me sale el tema de la comunicación agresiva. Me ha topado también con personas que tienen ese tipo de comunicación o ese estilo de comunicación entre hacedor y hacedor, es como que vos te lo podés batir, ¿no? Pero creo que para minimizar eso, el que vos, si te das cuenta que esa persona tiene una comunicación agresiva y vos empezás con 2 puntitos menos de volumen, de potencia, de energía y empezás a desarrollar una comunicación asertiva frente a una comunicación agresiva, creo que el que está en el molde de la agresividad va a bajar automáticamente. Porque en realidad la sonrisa, las palabras agradables, la asertividad como tal siempre va a suavizar. Y eso es parte también de la comunicación no verbal, ¿no? Que Claro, también es correcto. muy importante. Estamos transmitiendo todo el tiempo con nuestro tono de voz, con nuestras facciones, con nuestros movimientos corporales. La comunicación no verbal está en todo, implícita en todo. Y son hábitos, ¿no? Exacto. O sea, a veces me he topado con personas que uno le dice, en el tema de comunicación, incluso a veces cuando enseño oratoria, porque también trabajo en eso, y uno le dice, ¿estás enojado? Uh-huh. Pero ya te acostumbraste a que tu forma de expresión en tu facciones. cara, claro, ya estás con el ceño fruncido. Uh-huh. Y no te das cuenta que eso también está comunicando, porque nosotros comunicamos con palabras y sin palabras. Y en realidad el impacto más importante dentro de la comunicación o cómo las personas descodifican los mensajes tiene que ver con el hablar sin palabras. O sea, el lenguaje no verbal, tu lenguaje corporal, el facial, comunica mucho más que las palabras. Y ahí es donde no nos estamos dando cuenta Y eso le puede pelamos. influir también en tu equipo, ¿no? Sí. Positivo o negativamente. ¿Te ha pasado, Claudia, algo así? Bueno, habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, de que nuestro liderazgo no solo lo tenemos que llevar al ámbito del trabajo mismo o del equipo, sino que podemos liderar donde estamos, en nuestro barrio, en nuestro hogar, en el colegio, en una actividad, en una reunión de amigos. Entonces, el liderazgo lo ejercemos en todos lados. Y el tema de la comunicación es muy importante. Yo siempre digo, sin ambiente laboral no haces nada, ¿no? Y lo cuido muchísimo, me importa bastante. Pero también trato de que lo mismo sea en el lugar donde estoy en el día a día y donde estoy ejerciendo el liderazgo. Cuando te pongo un ejemplo del ambiente laboral, es, si no se saludan, si no hay un por favor, si todos son órdenes, si no hay empatía, estamos mal. Estamos mal. La clave para que esto tenga crecimiento, la clave para que se potencie es justamente la forma en la que empezás a comunicar y neutralizar. Y sí, alguna vez me ha tocado recibir alguna persona que está a la defensiva o peor en el día a día, porque yo trabajo con un equipo en el día a día, pero también atiendo clientes. Atender Entonces, clientes es todo un todos los arte. días tengo personas que pueden venir entonadas, de mal humor, y a veces es algo tan mínimo que, señor, se lo podía haber solucionado en 2 minutos, pero tardamos 5 minutos en que se desenoje, recién me explique. Entonces, sí. O saque lo que tiene ¿No es adentro. cierto? Entonces, vas utilizando distintas estrategias, vas viendo, bueno, a ver, lo dejaré hablar, que termine de hablar y de ahí desinflamos esa situación. O al contrario, a veces como que, buen día, y se bloquean. Me encanta esa parte, porque vienen tan enojados y, ay, sí, buen día. Sí, por eso Entonces, decía la es asertividad, la la amabilidad, forma en la la que vos sonrisa. podés responder sin ser agresivo, Sí, ¿no? sí, La forma sí. en la que vos agarrás y le decís, bueno, esta persona ya viene un poco entonada o ya viene con una postura en su cabeza, no vamos a ponernos a confrontar, pero buscaremos la manera de neutralizarlo, de manera elegante, de manera inteligente, porque también tiene algo que decir. Yo tengo que escuchar y tengo que responder, pero también tengo algo que neutralizar antes de poder iniciar una conversación. Para mí, la comunicación es clave y
yo lucho mucho con las expresiones. Soy una persona muy expresiva. Muchas veces no necesito decir nada porque ya mi ceja se subió. O sea, no decís ya nada, mis pero te ojos salen dieron- subtítulos, ¿no? Es No, así. o sea, ya mis ojos dieron una vuelta en 360. Entonces, realmente comunicar es un trabajo del día a día. Como dice Natalia, a veces cuando tenés que dar un mensaje, te cuesta mucho, te llega a doler la cabeza de que, pucha, estuve muy a la defensiva, mi postura, mis expresiones, mi tono, la palabra, es importante. Aporta mucho si lo sabemos utilizar de manera inteligente y estratégica. Tomar conciencia en realidad de cuál es tu estilo de comunicación es muy importante. Es lo que yo les mencionaba con el ejemplo mío, ¿no? O sea, yo naturalmente, yo sé que a mí me sale una comunicación agresiva, yo lo sé. Por más que uno evolucione, madure y aprenda a comunicar de otra manera. Entonces, el tomar conciencia de eso hace que cuando a vos te toque comunicar, seas más intencional. Por eso es que les digo, salgo con dolor de cabeza, pero es porque yo intento con todo mi ser, digamos, tratar de salir de mi molde, que naturalmente me sale así, a un molde más aceptable, más accesible, más motivador, más inspirador, que finalmente eso es lo que conecta y eso es lo que la gente está esperando de vos para hacer lo que vos le estás pidiendo de buena manera y con la gasolina adecuada. El principio para lo que mencionaba Claudia, de los casos complicados que le tocan vivir en su oficina, es la blanda respuesta, quita la ira, ¿no? Total. Responder con amabilidad, con una sonrisa. Entonces, cambia totalmente, ¿no? En mi caso, soy jefe de carrera en una universidad privada y sí tengo a mi cargo también aproximadamente unas 50 personas, pero recibo clientes, no solo las personas de mi equipo, también recibo clientes, entre comillas, bueno, padres de familias, estudiantes que vienen con sus necesidades. Y bueno, me ha tocado muchas veces también lidiar con padres de familia súper agresivos por una u otra razón. Y llegan así como mencionaba Claudia, ¿no? Ya queriendo solucionar su problema y alterados, con un tono de voz elevado. Entonces, responder con amabilidad, con una sonrisa, a pesar de la agresividad con la que vienen, es de verdad totalmente Neutraliza. cambia, Sí, neutraliza, sí, sí, sí. neutraliza. Lo Y en esos momentos siempre recuerdo la palabra, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. 1000 veces me ha pasado. Y entonces se sienta, le respondo con amabilidad, ok, listo, vamos a ver, tranquilícese, no pasa nada, le vamos a solucionar su problema. Le y entiendo. Baja, ¿no? Baja totalmente. Comprendo su situación, Sí. pero, y muchas veces no se van con la respuesta que ellos querían, muchas Exacto. veces, porque por supuesto hay procedimientos, no se puede, pero el responder y dar una comunicación asertiva, eso es muy importante, Sí. el comenzar así, ¿no? Le entiendo, comprendo, pero en este momento no se puede. Una palabra amable antes de la negativa. En realidad ese es el proceso adecuado de la comunicación asertiva. Dicen los expertos que en realidad la comunicación asertiva es la habilidad más requerida en todas las personas en la humanidad. Y es que es difícil. Y para que vos logres una comunicación asertiva tenés que desarrollar la inteligencia emocional, el Exacto. control emocional. En lugar de querer agarrarle el coto a esta persona porque te está desesperando o porque te está violentando. Para quienes nos ven Controlar, de otros sí. países, coto es cuello. Sí, cuello, ok, ajá. Cuello, entonces, o querés respirar, apaciguarte y controlar tus emociones. Y obviamente cuando vos reconoces tus emociones en ese momento y las aprendes a controlar, tenés la capacidad también de controlar o por lo menos reconocer las emociones y empatizar con las emociones de la otra persona. Ahora, estamos hablando aquí en este sentido de en el trabajo, atender al cliente, que es todo un arte y es muy complicado porque cada persona es un mundo aparte y viene con toda su carga. Pero esto también aplica en la vida cotidiana. Por o sea, supuesto. Una En el día mamá a que día. está con problemas con su hijo y ese hijo viene con agresividad, está enojado. Adolescente, rebelde. Adolescente, sí. Y que vos le choques al choque que él viene, entonces fuego más fuego se incendia. En cambio, cuando vos lo dejás que hable, le das una blanda respuesta, empezás a ser asertivo o asertiva, empezás a empatizar, te entiendo, mijito, pero no es como vos estás pensando, también obviamente ayuda a las relaciones interpersonales, porque una buena comunicación lo que hace, o sea, un buen comunicador lo que logra es mejorar sus relaciones interpersonales, ya sea con el cliente, ya sea con tus trabajadores, o ya sea también en tu ambiente con las personas alrededor. Bien, Natalia ha mencionado algo importante, escuchar. Entonces, en esto de la comunicación, ¿cuál es la importancia de la escucha activa, Claudia? Todo.
Sin escucha activa no podés tener una retroalimentación correcta, no podés dar una solución porque estás terminando. Justo hace unos días escuchaba, ¿no? A Marcos Witt que mencionaba y te decía, yo estaba acostumbrado, decía, a mientras la persona me iba contando su problema, empezar a pensar, ¿qué le voy a decir? Y entonces dejaba de escuchar lo que me estaba diciendo esta persona porque yo ya estaba pensando en mi posible respuesta. Entonces, ¿cuán importante es escuchar todo lo que te está mencionando la persona para luego puntear? A mí, por ejemplo, me gusta bastante decir, punto 1, punto 2, punto 3, porque de ahí me acuerdo que tengo que hablar de 3 cosas, no de 2. Me estaba tocando 3 cosas. Y eso es bueno, porque la persona es como que me terminó de escuchar. Y muchas veces no significa que le voy a dar solución, o muchas veces no le voy a dar la respuesta que estaba esperando porque no se puede, porque no corresponde o porque hay procedimientos mayores. Pero el poder dar respuesta a las consultas que está teniendo una persona, el poder guiarlo en cuál va a ser el proceso, hace que esto tenga resultado. Si uno se dispara y empieza a ser cortante, empieza a generar una elevada de tono, empieza a generar más disputa, empieza a generar una controversia mayor donde a veces podías haberlo solucionado con 2, 3 minutos. Y coincido con Natalia, el tema de la comunicación no va solo con tu equipo. Lo trabajas en el día a día con tu equipo, pero está en tu casa, está con tus amistades, está en la calle. Realmente el saber escuchar, el saber comunicar lo que nosotros queremos, hace la diferencia. Si nosotros estamos diciendo algo en nuestra cabeza que nos pasa bastante, es como que, en mi caso, mi jefe es varón. Entonces yo en mi cabeza le digo algo bastante rápido y él, no, a ver, ¿cómo eso? Yo, le Hay que hablarle explico. más lento Entonces, no, a le los tengo que varones. explicar un poco más amplio mi idea y me dice, porque a veces le choca de que yo lo resumo porque ya lo entendí y seguramente si lo transmito de esa manera a otra colega, capaz y me entiende. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros estamos comunicando y asegurarnos que la persona pueda entender el mensaje correcto. Cuidado que estemos generando una controversia porque no nos expresamos bien, porque la otra persona no entendió el lenguaje, y eso es muy importante. En el día a día yo trabajo con clientes de distintas situaciones económicas. Entonces, mi vocabulario no puede ser el mismo para todos. No. Yo tengo que ubicarme en la realidad de cada uno de ellos para poder asegurarme que me entiendan. No necesito utilizar palabras rebuscadas, necesito que me entiendan. Ahí es donde entra un principio clave en la comunicación, que el significado no está en las palabras, está en las personas. Muchas veces nos estamos enfocando mucho en cómo lo digo, qué es lo que tengo que decir. Y la realidad es que, conversando este tema de cambiar y adecuarte a la persona que te está escuchando, que es el receptor, cuando vos entendés que el significado no está en tus palabras, sino en las personas, y que esas personas entiendan o comprendan lo que vos estás diciendo, no te vas a quedar solamente, o sea, yo te dije y ya te dije, porque hay ahorita la onda de, ok, yo te dije algo y yo no soy responsable de lo que vos entiendas. Yo soy responsable de mis palabras y tu problema. Y en realidad no es así. Una comunicación efectiva y una comunicación inteligente o una comunicación adecuada, nosotros como emisores, quienes estamos comunicando, tenemos la responsabilidad de que la otra persona entienda de manera adecuada, correcta, lo que yo te quiero decir. Y para ese entendimiento, vos tenés que adaptar. O sea, yo capaz que estoy acostumbrada a comunicar con ciertas palabras, pero vos no me vas a entender. Entonces yo tengo que salir de mi ego, de mi molde, de mi yo, y adaptar mis palabras para que los significados sean más valiosos para las personas. Correcto. Y esa es la diferencia de la comunicación, que hablábamos también en un episodio anterior, de un jefe, ¿no? y un líder. Un buen líder comunica bien. Un buen líder tiene una comunicación asertiva, no solo hablando de una posición de liderazgo, que es una posición de un cargo, sino de tener un liderazgo y ser un buen líder, ¿no? Ahora, mencionando el tema de la escucha activa, creo que también es importante el hacer saber a la otra persona que la estamos escuchando, ¿no? Si nos están diciendo algo, entonces poder asentir, poder resumir lo que me dijo para saber que lo comprendí, lo entendí, lo escuché, ¿no? Y algo clave acá también, que lo vemos comúnmente, estamos hablando con alguien y la otra persona está en el celular, ¿no? ¿Les ha pasado? Me imagino Yo que soy culpable, muchísimas veces. Estamos con el celular, la otra persona está en el celular y, bueno, ok, ¿en qué momento lo deja para que me escuche? A nosotros nos pasa. A veces, ¿no? Tenemos miles de labores en el trabajo y viene una persona que supuestamente la estamos escuchando, pero estamos en el teléfono. Entonces, ¿cuánto la estamos escuchando? ¿No? Y ahora nos pasa con el tema de los millennials, la generación Z, la generación X, Y, ¿no? Baby boomers, y hay muchos gerentes millennials. Yo estaba leyendo que los millennials, creo que acá
¿Las tres somos millennials? Sí. Creo que sí. Bueno, vamos a invitar otro día a alguien de la generación Z por ahí. Hay bastantes gerentes millennials, estaba leyendo bastante, un alto porcentaje. Y es interesante, sí, que los millennials sí hemos crecido con un desarrollo de la tecnología, pero tal vez no somos tan dependientes como una generación que viene luego. Nos gusta más trabajar en colaboración, pero ahí tenemos que explotar también una comunicación horizontal, ¿no? No una comunicación vertical, ¿no? ¿Qué opinan de la comunicación horizontal? Creo que lo que pasa es que el liderazgo tiene que ver con relación y no con un proceso solitario o descendente o ascendente. Entonces, cuando hablamos de relación, yo siento que tiene que ver con algo bastante horizontal, y la realidad es que sí, los modelos de comunicación ahora han sido modificados. Se necesita que se modifiquen en los casos cuando no han sido así, porque la realidad es que necesitamos involucrar a todas las partes de nuestro equipo a la hora de comunicar y hacerlos participar, y eso hace que podás desarrollar un buen liderazgo y que las otras personas se sientan parte de lo que vos estás haciendo para que la sinergia de equipo vaya funcionando. Es lo que te mencionaba al inicio, ¿no es cierto? Que uno tiene que saber bajar la información, pero también cuando vos das una información, ¿no es cierto? No seas exquisito, no le pongas palabras rebuscadas. Asegúrate que todo tu equipo comprenda, porque es la única manera en la que vas a lograr resultados extraordinarios. Cuando bajas la información y trabajas de manera horizontal, y no es como que yo lo indico, ustedes reciben más, no. Cuando empezás a poner bloques, empezás a poner distancia, limitás la capacidad del mismo equipo que estás potenciando, del mismo potencial que es tu recurso humano. Como mujer, ¿cómo marcan pautas directivas sin perder esa cercanía con su equipo? Directivas digo por el cargo que ahora desempeñan, pero sin perder esa cercanía de su equipo basada en la comunicación. Compromiso. Cuando me dirijo con mi equipo, yo les comunico lo que necesito, los escucho, pero me los comprometo. Si vos simplemente estás dando instrucciones, si simplemente estás dando órdenes, las van a recibir y las van a hacer. Cuando involucras al equipo, ¿no es cierto?, tenés un compromiso de parte de ellos. Entonces sabes que tu comunicación tuvo sentido. Yo creo que también con el ejemplo, ¿no? O sea, uno predica, en realidad el ejemplo es lo que más comunica, y uno predica con el ejemplo. Entonces, que tu equipo pueda ver que vos lo que les estás requiriendo también lo aplicás, también lo haces, aparte de generar una coherencia en todo lo que estás haciendo, hace que ellos se sientan atraídos por eso y que quieran lograr en ese sentido esos objetivos, ¿no? Entonces, aplicar el tema de la comunicación a veces cuando le estás requiriendo a las otras personas que, ok, hay que comunicar, hable, lo que no se comunica no existe, delegue, mande su correo, llame, avise, fíjese que si se entendió, si hay retroalimentación, si no hay retroalimentación. Creo que lo que puede atraer es que ellos vean en vos que vos también lo aplicás. Y ahora que Natalia habla de correos, incluso tenemos que saber cómo comunicar y por qué medio, ¿no? Porque hay cosas que sí podemos comunicar por WhatsApp, nuestro grupo interno, pero hay otras que necesitamos el correo electrónico para hacerlo, si es una información, ¿no?, corporativa, una comunicación formal, ¿no es cierto? Hay otras que necesariamente tenemos que hacerla en face to face, en persona, hablarle a alguien que esté en nuestra oficina y comunicárselo, y ¿no? es la manera en la que le das valor. Si yo quiero felicitar a alguien, tengo que verlo, porque no sabes la satisfacción. Saludos cordiales. No sabes la satisfacción de ver su carita de, o sea, sí se dio cuenta que hice algo bien, o sí, me está felicitando, gracias. Entonces realmente es bastante importante saber ubicarte la forma en la que tenés que comunicar las cosas, ¿no? Hay situaciones en las que necesitas tenerlos cara a cara, hay situaciones que es algo más corporativo, es algo más informativo, tiene que bajar a través de un medio que es corporativo como un correo, y tratar de ver que las informaciones que se bajan por redes sociales tengan que tener un menor valor, ¿no? Palabras que guían o palabras que ordenan. ¿Cómo comunicarte con tu equipo? Gracias, Claudia. Gracias, Natalia. Gracias. Hasta un próximo episodio. Gracias.